Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ignacio Covarrubias, pertenece al grupo 4Z y hoy vamos a hablar sobre lo que es, pues, una breve introducción. El acero es uno de los materiales más utilizados en la industria debido a su versatilidad, resistencia mecánica y facilidad de fabricación. Realmente muchos materiales se fabrican de este componente, desde lo que va un lápiz como para agarrar el borrador o inclusive un avión, o sea, todo se parte de este material. Así que, pues, por ende, es que su importancia abarca desde la construcción hasta la manufactura, hasta sectores especializados como la industria automotriz y aeroespacial. Imagina un cohete o pues una aguja, o sea, todo. A lo largo de la historia, la evaluación del acero ha estado marcada por avances tecnológicos con su producción y tratamiento, lo que ha permitido mejorar sus propiedades y ampliar sus aplicaciones. Esta investigación tiene como objetivo analizar las características del acero, sus procesos de fabricación, tipos, propiedades y aplicaciones industriales. Asimismo, se abordarán los avances tecnológicos recientes han permitido el desarrollo de aceros más eficientes y sostenibles. Comprender la relevancia del acero en la industria moderna es fundamental para optimizar su uso y mejorar la eficiencia de procesos de manufactura en distintos sectores. Esta parte de aquí donde dice el desarrollo de aceros permite más eficientes y sostenibles. Imagínense, antes en la edad de piedra, solo podían hacer como armaduras y demás, pero y cosas muy robustas, ¿no? Pero ahora es hacer una aguja es demasiado sencillo, o sea, algo tan pequeño es muy fácil de hacer actualmente, que anteriormente no era de esa manera, ¿no? Ya es más barato y demás. Investigación afino del acero, propiedades y clasificación del acero, tipos de acero. El acero dulce. Existen diferentes tipos de acero según su composición de carbono. Los aceros con bajo porcentaje de carbono menores a 0,25 se llaman aceros dulces o suaves. Pues esto al tener un porcentaje de carbono de las cualidades de hierro puro en los materiales se potencian. Es posible mejorar la característica del acero incorporando elementos como el cromo, cobalto, fósforo, azufre y magnesio. Entre sus propiedades físicas destacan la ductibilidad y maleabilidad, también que es altamente maquinable y no suele presentar problemas como los aceros con alto contenido de carbono. Brinda excelente soldabilidad, que es para que soldarse entre ellos, ya que es un gran conductor de electricidad. Tiene una densidad de 0,1124 kilogramos por pulgada cúbica y se derrite a menos 16 grados Celsius, con un calor de 0,122 BTU. El límite elástico presente este acero es de 200 MPa, que consiste en 7.860 kilogramos sobre metro cuadrado, cúbico, perdón. Es magnético debido a las altas cantidades de hierro y ferrita, menos resistente a la extracción debido al poco carbono que posee. Aunque es magnético, pues eso no significa que esté tan fuerte, o sea, al tener poco carbono, pues su manera de despegarse de un imán es un poquito más sencilla que cuando combinas a un metal que tiene mucho carbono, que es cuando batallas de quitarlo. Ok, vamos a seguir con la siguiente. Investigación afino del acero. Estas son las propiedades de lo que es el acero dulce. Vamos a hablar. Existen diferentes tipos de acero según su composición de carbono. Los aceros con bajo porcentaje, como lo habíamos visto, se llaman aceros dulces. Al tener un bajo porcentaje de carbono, las cualidades del hierro puro del material se potencian. Es posible mejorar las características del acero incorporando elementos como el cromo, cobalto. Esto sí, pues recordamos que es un poquito menos atrayente, ¿no? Ahora vamos a platicar un poquito de las aleaciones del acero o acero aleado, ¿no? Cuando hablamos de aleaciones nos referimos a composiciones de dos o más elementos. Esto da como resultado un material que cuenta con propiedades diferentes a los que aquellos que se a los metales puros. De esta forma, los aceros aleados son aquellos que tienen los componentes básicos de los aceros
fósforo, silicio, carbono, manganeso y azufre, además de lesiones de otros elementos como el níquel o el molibdeno. El objetivo en las aleaciones es mejorar alguna de sus propiedades, tales como su fuerza o su resistencia. También pueden englobarse en los aceros aliados como aquellos que cuentan con ciertos de sus componentes básicos, en mayor proporción que los que tienen los aceros del carbono. Tipos de acero aliados y sus características. Aquí es que la gama de aceros aliados es muy amplia y estos pues suelen clasificarse de acuerdo a su estructura. Dependiendo de esta cuenta con una determinadas características y propiedades, ya que pues la estructura depende de todo. El boro optimiza el templado, el cromo aumenta la resistencia ante la corrosión y el desgaste, el cobre mejora la resistencia ante la erosión. Es chistoso porque el cobre al momento de hacer la erosión se convierte en azul, es de los que más cambia. El manganeso hace más sencilla la laminación, al mismo tiempo que aumenta su resistencia y su aguante ante la corrosión. Cuando se refiere a laminación, es como cuando prácticamente es al hacer una lámina, pues es mejor ponerle manganeso. El níquel disminuye la temperatura para su endurecimiento, el mismo tiempo que su deformación al templarlo. A esto, al referirse al templado, es cuando calientas el acero muchas veces. Lo calientas, lo enfrías, lo calientas y lo enfrías. Algunos aceros no aguantan ese tipo de movimientos, pero hay unos que están especializados para que sí lo aguanten. De aquí veníamos el titanio, evita la oxidación y mejora la resistencia del material a temperaturas altas. Ya recordemos que el titanio se usa para más que nada en la industria aeroespacial, los transbordadores para hacer el ingreso de regreso a la Tierra, pues sabemos que son muy altas las temperaturas por la fricción que se genera al entrar en la atmósfera con la Tierra. Así que pues eso es lo que más usa el titanio como coraza de los transbordadores. Ajá. El tungsteno proporciona dureza ante temperaturas muy altas, como el titanio. El molibdeno aumenta la dureza y hace más sencillo su templado en aire o en aceite, distinto que lo que es el níquel. El aluminio desoxida el acero fundido. Vanadio mejora la dureza y la resistencia y disminuye la fatiga de las aleaciones. Tipos de acero. Empecé ya conociendo los diferentes tipos de acero. A continuación explicamos los tipos de acero más comunes, sus componentes y sus propiedades. De este modo nos acercaremos a las modalidades más utilizadas y conoceremos sus principales características y usos. El acero puro. Esta modalidad podría definirse como el acero básico, como su propio nombre indica. Sería una versión del acero en estado puro. Cuanto más carbono contenga la composición final, mayor será su resistencia, pero también tendrá menos ductibilidad en aplicación práctica. Esto significa que la aleación pierde plasticidad. Se lo ve en definitiva más quebradizo, lo que no es interesante para infraestructuras que existen en cierta flexibilidad en su arquitectura, por ejemplo un puente. Sabemos que pues, a una viga tiene que tener una cierta malleabilidad porque pues, al final de cuentas está cargando un poquito de peso. El acero puro se compone de hierro y de un porcentaje de carbono que puede oscilar entre el 0.3% hasta y el 2.14%. Aquí está, sigamos con la otra. El acero corten, las principales características de esta modalidad es su resistencia a la corrosión. ¿Cómo se consigue? Añadiendo níquel, cobre, fósforo y cromo. Es una combinación de 4 aleaciones, elementos que protegen la pieza final de la oxidación, derivada de elementos atmosféricos. La principal ventaja de este tipo de acero es que tiene esos beneficios sin perder por ello cualidades mecánicas, que es como la malleabilidad y todo lo que habíamos mencionado anteriormente. El acero de Damasco, esta movilidad viene de la famosa espada de Damasco, realizadas en un acero que era muy valorado hace siglos. Diversas universidades, entre los que se encuentra la Universidad Complutense de Madrid, han realizado investigaciones que han dado con una composición cercana a esta unidad, con un porcentaje muy elevado de carbono.
anteriormente hay técnicas de lo que es el acero de Damasco, como se puede ver aquí, es cercano, pero no es el verdadero. O sea, realmente todavía no sabemos cómo lo hacían y cómo sus espadas eran tan buenas. El acero galvanizado, para entender este tipo de acero hay que explicar inicialmente que el proceso de galvanización consiste en bañar el acero en zinc con el objetivo de protegerse de la oxidación. De este modo se aumenta la erosión del material sin alterar, pues sin alteraciones más que nada. Han visto que son como pisos galvanizados y demás, pues ahí va más o menos, ¿va? Acero quirúrgico. El acero quirúrgico se utiliza principalmente en la elaboración de joyas y como su propio nombre indica. En materiales relacionados con el ámbito quirúrgico, los elementos que se añaden en él son cromo, el níquel y el molibdeno. Ordenador por la proporción, ordenado más que nada por la proporción a cantidad con la que están presentes en la aleación final. Su principal característica es su resistencia a la corrosión. El acero corrugado es muy probable que hayas visto este tipo de acero estructural en alguna ocasión. Son una especie de barras laminadas que pueden cortarse o doblarse con cierta facilidad. Sirven para construir estructuras de hormigón armado. El acero corrugado tiene a su vez una subclasificación según las normas UNE 36065 o la UNE 36098. Una de las más conocidas es el acero B500S que cuenta con características específicas relacionadas con la propiedad dúctil del elemento, ya que es un acero muy específico que realmente se usa para pues, tareas en específico realmente. Aquí podemos saber lo que son los tipos de acero. El nombre del acero ya lo que estamos viendo. Depende lo que es el porcentaje de carbono que tiene. eh, pues depende del porcentaje, es el extra suave, que va del 0.1 a 0.2%, que con una resistencia de tracción al 35. El suave, que va del 0.2 al 0.3 con una resistencia de atracción de 45 kilómetros sobre milímetro cuadrado, o sea que en ese punto tan chiquitito aguanta bastante. El semisuave, que va del 3 al 4%, o sea 0.3 al 0.4 y aguanta 55, vamos como de 10 en 10 si se pueden dar cuenta. El semiduro, que es el 0.4 al 0.5, que ya aguanta 65, o el duro, que va del 0.5 a 0.6 y ya aguanta 75. O ya hablamos del extra duro, que ya es uno de los más fuertes, que es 0.6 a 0.7, ya aguantando 85. Un tipo de acero es resistente a la corrosión, que ofrece muchas posibilidades en soldadura, como indica su nomenclatura, es inoxidable. Mantiene sus propiedades con la adición de una composición química más compleja que los mencionados hasta ahora, puesto que cuenta con hasta 8 elementos químicos distintos. Composición química del acero. La composición del acero es una aleación de hierro y carbono a la que se le añaden pequeñas cantidades de otros elementos. O sea, realmente el acero como tal no se lo puedes encontrar en la naturaleza. Nosotros lo hacemos, que es combinando el hierro y el carbón. Y recordemos que mayor carbón, pues más mejor, ¿no? Estos elementos son los siguientes. El aluminio se utiliza para evitar la oxidación en el proceso de elaboración del acero. Del mismo modo, reduce el crecimiento del grano cuando forma óxidos o nitruros. Azufre. Aunque el azufre es dañino para la aleación, se suele usar en pequeñas cantidades, muy pequeñas porque si se dan cuenta es menos del 1%. Ponernos claros, es 0.25% para la maquinabilidad, que porque realmente sí daña un poquito la aleación, pero pues en algunos casos se debe de usar de esta manera. El cobre, este elemento se utiliza para aumentar la resistencia a la corrosión en aceros al carbono. Y el cromo, este componente forma ferrita, que aumenta la profundidad
del endurecimiento, evita la corrosión, aumenta la resistencia a altas temperaturas. Fósforo, mejora la resistencia y la maquilabilidad y la resistencia a la corrosión atmosférica. Si se dan cuenta, todos lo ayudan un poquito, unos mejoran su resistencia, la maquilabilidad se menciona un par de veces, y la resistencia a la corrosión es la que más les importa a algunas personas al hablar del acero, ya que si no cuenta con una resistencia adecuada, pues el acero se termina rompiendo y ya deja de ser lo que pues la amabilidad, la resistencia, pues ya pasa a ser de lado y eso es lo que no estamos esperando, ¿no? Que sea realmente un buen acero que dure muchos, muchos años. Magnesio se utiliza como desoxidante, ya que es una gran formador de austenita. Molibdeno aumenta la resistencia del acero al impacto, la profundidad del endurecimiento y mejoran la resistencia a la corrosión. Níquel es el material principal formado de austenita, un componente que hace aumentar la tenacidad y la resistencia al impacto. Este elemento se usa para estabilizar y desoxidar el acero. El vanadio, es la primera vez que se menciona, ¿no? Facilita que se forme un grano pequeño y por consecuencia aumenta su capacidad de endurecimiento. A su vez, este componente forma carburos que confían resistencia y aleación de acero. El vanadio es una reacción que en el momento de hacer, es como crear una bolita en y eso hace que se vuelva un poquito más resistente el acero. O sea, esto es raro, ¿no? Estos son los principales componentes de un acero y que en función de la cantidad de cada uno de ellos ofrecen una especificación técnicas diferentes. Cada uno tiene lo suyo, pero pues los más usados son lo que es el carbono, manganeso, fósforo, azufre, silicio, cromo, níquel, molibdeno y nitrógeno. Mm, pues, más que nada las características mecánicas del acero, pues las propiedades, más que nada características propiedades vienen siendo lo mismo. Estas propiedades tienen gran relevancia porque gracias a ellas es posible llevar a cabo el levantamiento de diversas construcciones con acero, en especial la de gran altitud. Si se dan cuenta que en Tijuana actualmente se están construyendo muchos edificios altos, entre los que se encuentran edificios, estructuras metálicas y puentes en sí. Pues inclusive se puede mencionar lo que es el puente de lo que va de Rosas Magallón subiendo 5 y 10 para lo que es Santa Fe, o el nuevo puente que va desde el aeropuerto a lo que es el Soler. Ese puente está muy grande. Pues la plasticidad puede ser moldeado para adquirir numerosas formas, su resistencia no se rompe con facilidad, así aun cuando se somete a un esfuerzo excesivo, ya que es muy resistente. Y hablemos de la dureza. Tiene una gran fortaleza entre golpes y arañazos. Realmente es un componente muy, muy resistente. Maleabilidad. Puede deformarse sin romperse. En este sentido, la dureza y la maleabilidad se relacionan inversamente. Cuando más duro el acero, menos maleable es. Y cuando más maleable es el metal, presenta menos dureza. Y pues es lógico, ¿no? O sea, si es muy resistente, no lo vas a poder mover fácilmente. Vas a tener que usar más temperatura, eh, un poquito más de esfuerzo para poder moverlo. Pero en cambio, uno que tiene menor dureza, que es como puede ser una lámina, pues tú sabes que si agarras una lámina la puedes hacer así y se va a romper. O tal vez no se rompa, pero sí va a quedar pues de ladito y ya no se va a poder usar a lo que es una lámina pues planita. Tenacidad, es firme, por lo que tiene una gran capacidad para la resistencia a la tensión. Las propiedades físicas del acero se relacionan estrechamente en su composición, la cual repercute de manera directa con la forma en la que se debe manejar en los usos que puede tener en distintos proyectos. Ahora mm, pues las cosas más sobresalientes de este grupo que son térmicas, tiene una gran resistencia a las altas temperaturas, como ya lo había mencionado al respecto, pues más que nada de su punto de fusión, que es como los 1500 grados Celsius.
las eléctricas, que hay algunos metales que son muy buenos para la conductividad, pues la conducen fácilmente por su superficie, lo que se utiliza en la fabricación de cables y otros dispositivos. Así se han visto cuando cobre, normalmente son cables de cobre, ¿no? Pero también hay unos cablecitos que son grises. Me imagino que son una aleación de cobre con metal. Ópticas presentan alta flexibilidad, por lo que en muchos casos es lustroso y brillante. Asimismo, es transparente frente a los rayos infrarrojos y ultravioletas, por lo que se puede ver a través de una cámara térmica. Magnetitas es ferro magnético que se ha extraído por los imanes. Procesos de fabricación. Ok, el acero se fabrica a partir de elementos naturales o al utilizar reciclados, tanto chatarras fábricas como no inoxidables. En cuanto a su fabricación natural, el arrebio es un ingrediente fundamental. Se trata de una fundición de hierro obtenida en el horno alto o alto horno, que es un reactor térmico que es de gran tamaño, porque es muy grandes, en el que se acabó la fundición. El proceso de fabricación del acero son un conjunto de fases sucesivas involucradas en la obtención de esta aleación. En términos generales, podemos hablar de que 5 pasos de la fabricación del acero. Pues hablamos como una línea de producción, ¿no? Carga y depuración en el harto horno, ¿no? El mineral de hierro, el coque y los fundamentos de carga en el harto horno, lo que ocasiona en el aire introducido a altas temperaturas, que son más de 1200 grados Celsius, haga combustión, posibilitando la depuración del mineral, ya que al perder óxido se reducen los óxidos de hierro quedando hierro puro. Sumado a ello, el mezclarse con el carbono del toque resucita una colada o chorro de metal líquido. El arrabio, que tiene una temperatura de 1350 grados Celsius, cuando sale recién grados de lo que es del horno, que es esto. El arrabio se cuela de manera periódica por el crisol, que es la parte de acá abajo, que es una cavidad ubicada en la parte inferior del horno y sirve para recibir el metal líquido. Esta acción posibilita la separación de escoria y impurezas producidas por los hechos del proceso, lo cual es menos densa. Aquí está. Ahora, oxidación y reducción del convertidor. Luego de la carga y depuración del alto horno, la fundición restante se vierte en un convertidor metalúrgico aparato cilíndrico y pues más o menos así, refractario que posibilita la conversión de esta en acero. El convertidor es donde se lleva a cabo la oxidación, reducción y de los contenidos de carbono, silicio, magnesio, azufre y fósforo. En cuanto al arrabio, su transformación química es producida por una inyección de oxígeno, cuestión que hace que el carbono y las impurezas restantes se quemen, o sea que solitas se van eliminando, ¿no? Esta ocasión es una temperatura, ocasiona una temperatura de hasta 1700 grados Celsius, lo cual se controla y ajusta al añadir un porcentaje de chatarra del 20 o al 30%. Estas chatarras se originan en la industria siderúrgica o de otras fuentes, como formaje de envases de hojalata, o sea que latas de soda, por así decirlo, le echan un puño así, todo lo retacan. Tratamientos térmicos del acero. El acero reconocido, temple, revino y normalizado sin su impacto en las propiedades del material. Recocido. El recocido es como el alambre. Este es un proceso de tratamiento térmico utilizado para la reducir la dureza, aumentar la ductibilidad y ayudar a eliminar la tensión internas. Por eso el alambre es tan flexible. Beneficios. Dependiendo de las propiedades deseadas, los beneficios varían e incluyen es un mecanismo más fácil como regresamos al alambre. Estabilizar emocional, mejora las propiedades mecánicas y eléctricas, aplicaciones y materiales, principalmente los productos semi-acabados como piezas forjadas, láminas, alambres, trabajos en frío, piezas de fundición, etc. La variación de las variaciones de reconocido se pueden aplicar en todos los metales. Detalles del proceso. El recocido es un término genérico y puede clasificarse en función de la temperatura. Se lleva a cabo por varios motivos: para suavizar el metal, facilitar el mecanizado, para aliviar las tensiones internas endurecidas por algunos procesos.
pues ya sabes que a veces meterla en calor, friarla a calor, se va a poner un poquito más durito. Para corregir una estructura de grado grueso, para soportar elementos de lesión en una sola solución, se puede realizar en vacío o en una atmósfera reductora. O sea, con otra. El revenido. El revenido es un tratamiento térmico a baja temperatura por el debajo de la 1, que se realiza normalmente después de un proceso de temple neutro, temple doble, carburación en atmósfera, carbohidratos o temple por inducción, con el objetivo de alcanzar la proporción de dureza y resistencia reseada. Ya depende de ti, ¿no? Es lo que lo vayas a usar. La dureza máxima de un grado de acero obtenida mediante el temple proporciona una solidez limitada. No lo vas a poder hacer como, pues, muy duro. O sea, realmente todo proceso tiene un límite. El revenio reduce la dureza del metal y aumenta la solidez. Aplicaciones y materiales. La normalización se utiliza principalmente en aceros al carbono, aceros de baja aleación para normalizar la estructura tras el forjado. La laminación en caliente o la fundición. La dureza obtenida tras la normalización depende del análisis de la dimensión y del acero y la velocidad de enfriamiento utilizada. Detalles del proceso. Durante la normalización del material se calienta a una temperatura aproximadamente equivalente a la temperatura de endurecimiento de 800 a 920 grados Celsius. A esta temperatura se forman nuevos granos austeníticos. Los granos austeníticos son mucho más pequeños que los granos ferríticos anteriores. Tras el calentamiento y tiempo de inmersión breve, los componentes se enfrían libremente en el aire o gas. Durante el enfriamiento se forman nuevos granos ferríticos con un tamaño de grano refinado. En algunos casos, tanto el calentamiento como el enfriamiento tienen lugar bajo un gas protector para empezar a evitar la oxidación y descarbonización, ¿no? Ya, pues por último vamos a hablar de lo que es el temple. Descripción: el material se calienta hasta una temperatura crítica, luego se enfría con una rapidez muy grande, o sea, puede ser con agua, aceite o aire. Esto provoca la formación de una microestructura dura y frágil como la mertencita. Pues esta ya, pues una de las aplicaciones es que pues mejora la dureza, la resistencia, nada, lo que es el desgaste, más que nada como una herramienta de corte. Los engranajes y piezas que requieren alta resistencia a la abrasión. Esta, el temple, me imagino que, no sé si sepan que las espadas japonesas se templaban mucho, o sea, y eso se hacía lo que era su movilidad y al mismo tiempo su dureza. Pues aquí la industria se utiliza como motriz, máquina pesada, herramientas industriales o manufactura de equipos. Y aquí ya no hace se elimina, maestro, no lo vea. Innovaciones y tendencias en la industria del acero. En la industria del acero y metal ácido y es un pilar fundamental que no se va a poder quitar porque pues de ahí se parte todo, ¿no? Como lo mencioné al principio del video. A lo largo de la historia, hoy en día y mirando al futuro, se puede intuir un panorama prometedor y lleno de oportunidades para este sector vital o a nivel industrial. La demanda global de acero y productos metálicos continúa en un constante crecimiento. Realmente esto, en vez de irse achicando poco a poquito, porque han salido nuevas herramientas, nuevas aleaciones o nuevas cosas, no, sigue haciéndose más y más grande porque pues la demanda que el ser humano genera es demasiado grande. Eh, el acero como fabricantes y distribuidores de acero especiales. A continuación hablaremos de nuestras oportunidades, ¿no? Del sector. La verdad es que sí son como muy buenas. Y pues por mi parte esto ya sería todo.